Hola, ya estamos aquí en la Basílica de Higüey, estamos caminando hacia la Virgen, vamos a entrar a la Basílica y ahí hay un cuadro de la Virgen en el cual las personas vienen a visitar, a pedirle, a dar las gracias por favores recibidos y vamos a visitarlos con nuestra pequeña, que no la habíamos traído, y también en agradecimiento de nuestros 5 años de matrimonio, 9 años juntos, también para pedirle a Dios que nos proteja en el vehículo nuevo de Ramiro. Entonces ya estamos aquí y les voy a mostrar cómo es la caminata hacia la basílica. La Virgen de la Altagracia es considerada madre espiritual y protectora del pueblo dominicano. Gran parte del pueblo dominicano la venera. ¿Pero por qué? Bueno, cuenta la leyenda que la hija de un rico mercader pidió a este que le trajese como regalo desde Santo Domingo un cuadro de Nuestra Señora de la Altagracia. El padre buscó por todos lados y trató de conseguirlo inútilmente. Nadie, absolutamente nadie, ni en las iglesias habían oído hablar de esa advocación mariana. Ya de retorno a Higüey, el comerciante decidió pasar la noche en una casa amiga. Durante la cena, entristecido por su frustración de no conseguirle el regalo a su hija y llegarle con las manos vacías, compartió con los presentes su pena de no tener resultados en su búsqueda. Mientras hablaban, un anciano de barba larga, que también iba de paso por el lugar, sacó de su bulto un pequeño lienzo enrollado y se lo entregó al mercader diciéndole: «Esto es lo que usted busca». Era la imagen de la Virgen de la Altagracia. Al amanecer, el anciano había desaparecido. El comerciante llevó la imagen a su hija, esta lo colgó en la sala. Al día siguiente, el lienzo no aparecía. Se le encontró de nuevo en la copa de un naranjo. En los próximos días, se repitió la desaparición una y otra vez. Pero miren, teníamos que entrar por allí para comprar un velón. Bebé, se podía comprar todavía, tú te quedas aquí si tú quieres. Que tú le des un mual a la Virgen, haga. Esto no se ve todos los días, hay que gozárselo. La caminata, la vista, todo hay que disfrutarlo. La primera iglesia de Salvaleón de Higüey fue construida en tiempos de la colonia, en 1572. Se dice que este antiguo santuario está construido donde se ubicó el árbol de naranjo, y en esta iglesia reposaba el cuadro de Nuestra Señora de la Altagracia hasta su traslado a la actual Basílica de Higüey el 21 de enero de 1971, fecha de su inauguración. El templo fue construido en hormigón y el diseño se interpreta como las manos y el manto protector de la Virgen en oración. En la parte alta interior de la estructura de la basílica se encuentran los murales del artista español José Vela Zanetti, que representan una parte de la leyenda de la Altagracia y por otra parte diversas advocaciones de la Santísima Virgen. Es importante destacar que todas las campanas que retumban por toda la ciudad de Higüey fueron donadas por familias y empresas dominicanas. Ramiro, ¿tú sabes algo? Si tú vas a comprar una imagen o un rosario para el vehículo, es bueno que tú lo compres antes de subir y se lo pegues. No. Bueno. Cómpralo antes, porque bueno. O una lámina, porque para que te proteja. En enero de 1979, el Papa Juan Pablo II realizó su primer viaje a República Dominicana, y en este coronó personalmente a Nuestra Señora de la Altagracia con una diadema de plata como un regalo personal suyo a la primera Virgen evangelizadora de América. Esta visita fue recibida con gran regocijo por miles de dominicanos. En aquel entonces, el presidente Antonio Guzmán declaró el 25 de enero como un día de regocijo popular y fue un día no laborable para el país. Incluso el gobierno dominicano, como forma de celebración y agradecimiento, emitió una moneda de plata conmemorativa a ese magno evento. Es por ahí. Los aspectos luminosos y acústicos hacen del ambiente muy solemne. Salvo el calor, en algunas épocas intenta perturbar la espiritualidad. Hoy traemos a Mira de Jesús a la
basílica. Es la primera vez, ahora que estoy sudando mucho, es la primera vez que viene a la basílica. Nosotros somos bastante devotos a la religión católica y creemos en que su manto protector es que ayuda a prevenir todo el mal en nuestras vidas, y por eso traemos a nuestra pequeña, y en agradecimiento porque Amira nació en plena pandemia, incluso yo tenía COVID, y la noche antes de que ella naciera, bueno, el mismo día que ella nació, yo no sabía si estaba negativa, y iba a ser bastante complicado si yo no estaba negativa. Entonces le pedimos a Dios, el día que Amira nació, mis amistades que fueron al baby shower prendieron todos los velones que les dimos como souvenir para que oraran, para que todo saliera bien. Gracias a Dios, esa misma noche yo di negativo. Amira nació a las 1 de la madrugada, luego de que me hicieron los análisis de COVID y todo, porque si no, no podían intervenirme en esa clínica donde fue. Y en base a todas esas oraciones y promesas, estamos aquí hoy trayendo a nuestra pequeña para que la Virgen María siga protegiéndola de todo mal. Y en agradecimiento a que siempre nos cuida, nos protege y está con nosotros. Entonces, ese es el momento. Estos son los horarios de las misas. Hoy es viernes y son las 2 de la tarde. No pudimos venir a la misa, pero estuvimos aquí con ella, es lo importante. Entonces, los feligreses, las personas que vienen a visitar, los creyentes en la Virgen, compran un velón aquí mismo y los prenden en acción de gracias o pidiendo por necesidades, y lo prenden aquí, ya sea en agradecimiento o para peticiones. Existen 2 días al año que son los de mayor concurrencia de personas. Los días 21 de enero, Día de la Virgen de la Altagracia, miles de devotos visitan la basílica desde todos los rincones del país y del exterior para profesar su fe. Muchos llegan días antes o en la madrugada, descalzos, a pie, a caballo, cantando, según le dicte su corazón. Y los días 14 de agosto, día de la tradición centenaria de los toros de la Virgen, donde ganaderos principalmente de la región este de República Dominicana reúnen cientos de toros para ofrecerlos a la Virgen mediante la donación a la Iglesia Católica, con fines de hacer los preparativos de las fiestas patronales del 21 de enero del año siguiente. La trascendencia de la cultura e historia de más de 500 años, junto a las tradiciones familiares, hacen que miles de dominicanos mantengan su fe y veneren a la Virgen de la Altagracia, madre, protectora y espiritual del pueblo dominicano. Estos somos nosotros, esta es nuestra vida. El tiempo nos ha enseñado que cada momento, por más simple que parezca, es muy valioso porque nunca se repetirá. Nunca volveremos a estar en el mismo lugar siendo los mismos. Vamos evolucionando, vamos creciendo. Y aunque nos neguemos a cambiar, las circunstancias de la vida cambian y eso hace que cada segundo sea irrepetible. Por eso hoy damos gracias. ¡Qué linda! Y cada uno tiene un paso específico. ¿Y cómo hace la vaca? Y la vaca se mueve así.
tiene un paseo muy especial. Que se mueve así. Esto no se ve todos los días, hay que gozárselo. La caminata, la vista, todo hay que disfrutarlo. Nunca imaginamos que este viaje sería la última visita junto a mi padre, Fausto Guzmán, a la Basílica de Higüey. Él fue quien nos enseñó con su ejemplo la importancia de presentar todo lo que nos proponemos y todo lo que logramos en nuestras vidas a Dios y a la Virgen, para que interceda por nosotros, nos cuide y nos proteja de todo mal. El 30 de septiembre de 2022, mi padre se marchó al cielo, por circunstancias de la vida que no necesariamente entendemos por el momento. Sin embargo, uno de sus legados que hoy nos ayuda a lidiar con esto es la fe. El creer en que Dios tiene su plan, tiene su tiempo, y con la tranquilidad de saber que como todo hombre de fe, Él se encuentra en un lugar mejor y que tenemos la oportunidad de volvernos a encontrar siempre y cuando nos ganemos nosotros el reino de los cielos. Un día de estos, un señor se me acercó a darme el pésame y me dijo: yo no creo en Dios. ¿Cómo Dios permite que gente buena se vaya así y que gente mala siga haciendo estragos en este mundo? A lo que yo solo atiné a decir: todo lo contrario. La fe es lo único que nos sostiene en estos momentos turbulentos y es lo que nos llena de fortaleza para seguir adelante. Es la esperanza de que el cielo existe y es ahí donde tarde o temprano volveremos a reunirnos por y para siempre. Gracias, papi, por tan buen ejemplo. Te amamos y te extrañamos muchísimo. Descansa en paz, siempre te recordaremos.